Bueno, pues continuamos el día de hoy con un nuevo audio, con un nuevo subtítulo del Círculo de Poder y Amor, un curso de milagros. Yo soy tu amiga Lau Belmont y te doy la bienvenida a este nuevo audio. Antes de empezar, quiero hacerte llegar, quiero extender este mensaje que me está otorgando y que me está regalando el Maestro Jesús. Vienen días, me dicen, de muchísima energía limpiadora, energía purificadora, y no es que exista algo por lo cual nosotros debamos poner atención, simplemente se requiere que estemos presentes. Se requiere que estés presente en cada momento de tu vida, se requiere que realmente le otorgues al Espíritu Santo la posibilidad de poder funcionar de la forma y de la manera en que realmente exista expiación en cada uno de nosotros. Si estás escuchando este audio el día de hoy, quiere decir que tu nivel de aprendizaje y que el recuerdo del conocimiento que ya está en ti se está revelando nuevamente y estás regresando a la fuente, estás despertando. Lo único que se requiere de ti es que te mantengas atenta, atento y que verdaderamente le des la oportunidad al Espíritu Santo que acabamos de recibir hace unos días, con esa purificación y con esa sanación que nos otorgó el Maestro Jesús, nuestro Padre Todopoderoso, a través del Espíritu Santo. Y pues bueno, es importante que te comente, que te diga que estamos pasando por una temporada en la que debemos soltar todo aquello que hoy ya no funciona. Se habla de eclipses en los próximos días, se habla de muchísimas sincronidades en todo lo que es nuestro alrededor, nuestra dimensión, nuestro universo. Así que aprovechemos la energía y utilicémosla a favor de nosotros mismos, a favor de nosotras. Abrámonos a pedirle al Espíritu Santo que de verdad obre cambios en nosotros mismos a través del perdón. Es momento de perdonar absolutamente todo. Es momento de soltar absolutamente todo en todas las áreas de nuestra vida que hoy por hoy nos tienen un poquito apretaditos, todavía un poquito comprimidos, porque llegó el momento de crecer. Se nos está abriendo la puerta de avanzar al siguiente escalón de esta escalera que nos va a llevar a la libertad eterna en esta dimensión, en este sueño. Entonces, vayamos caminando, tomados de la mano, y sigamos adelante con todo esto. Y sin más, entonces, entramos a la lectura del capítulo número 9, subtítulo número 4, el plan del perdón del Espíritu Santo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, pues comenzamos. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser solo para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él tan falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. ¿No sabes cómo pasar por alto los errores? Pues de lo contrario no los cometerías.
creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, y nos están hablando del Espíritu Santo, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es en donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Es una ayuda que se nos está dando. La expiación es una lección acerca de cómo compartir todo lo que se te da, porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades, o sea, lo poderoso que eres. Todo lo que puedes lograr a través, entonces, de la creencia de lo que realmente eres. Entonces obtendrás todas esas capacidades a través de la demostración del Espíritu Santo. Al reinterpretar la capacidad de atacar como una capacidad de compartir, transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, nos habla de Dios, de nuestro Padre, no puedes completar tus capacidades a través de los ojos del ego o juzgarás como Él lo que hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que pueda aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. El ego tiene también un plan de perdón, porque está pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene ningún sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego pases por alto. Mas ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has otorgado una realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto, no lo puedes perdonar. Lo sigues guardando, lo sigues al momento. Aquí lo que quieren decirnos es, en el momento en el que tú detectas un error, y nos hablan del error, aquel sentimiento de falla, ¿sí? Aquel sentimiento de deslealtad, aquel sentimiento, aquella percepción, porque ni siquiera es un sentimiento, es una percepción absurda que tenemos de un acto de una persona hacia nosotros o incluso de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Entonces el ego dice, ok, pues vamos a perdonar. Y es cuando surge la frase de te perdono pero no lo olvido. Lo paso de alto pero lo sigo guardando. ¿Okay? Y es cuando el Maestro Jesús te pregunta, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es en donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. ¿Y qué es lo que no tiene sentido? Cuando algo no tiene sentido es cuando nosotros empezamos a argumentar el me lastimó, esa persona me lastimó. Entonces el ego te hace aceptar esa creencia de que realmente alguien te lastimó, de que realmente eres víctima de algo, de alguien, ¿ok? Desde ahí entonces no podemos perdonar. Son muchos los que te han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen el perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se filtre en tu mente o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho.
Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. ¿Por qué son inexistentes? Abro un paréntesis. Porque provienen del miedo, provienen de una realidad que no existe, ficticia. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas las partes y con todo respecto a todo, el Espíritu Santo te enseña que el ego no existe y lo demuestra. Sigue pues las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de la salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. Confía ciegamente en ese plan, no importando su forma, no importando cómo sea. Tú sabes que ese plan trae un resultado perfecto y adecuado para ti. La función que a Él le corresponde, cuando habla de él habla de nuestra creación, la función que a Él le corresponde llevar a cabo no es la que corresponde a ti, y a menos de que aceptes esto no podrás saber cuál es tu función. La confusión de las funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías de estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones. Si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son, esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa y grandiosa, y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. ¿Sí? Acuérdate que cualquier tipo de ataque simplemente representa miedo. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que está percibiendo. Es como un borrachito o como una persona que de repente se le pasó ahí el cigarrillo de marihuana y de repente cree que lo están atacando y verdaderamente no existe ningún ataque. Todo eso está en su imaginación, ¿no? O el borrachito que pasa por ahí de repente piensa que lo miraste mal y empieza a atacarte, ¿no? Porque empieza a defenderse, porque tiene miedo que le hagas algo. Lo mismo pasa, o sea, y qué bueno que me trajeron este ejemplo, porque es un ejemplo tan simple y tan sencillo de entender, porque ese justamente es el comportamiento del ego. Fíjate qué tan inconscientes estamos cuando estamos de alguna forma alcoholizados, cuando se nos pasan las copitas, que precisamente perdemos la conciencia y nos perdemos del aquí y de la ahora de esta realidad, y nos entonces metemos a un mundo de realidades que son inexistentes, y de verdad vemos a veces que nos miran mal o que nos dicen algo. Estamos metidos en esa burbuja que no es de nosotros y que es una burbuja que no es real. ¿Sale? Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notariamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Quien que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta, y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. Ahora, ojo, y esto abro un paréntesis porque es súper importante mencionártelo. Cuando tú te das cuenta de que la reacción y de que tu guía está siendo el ego, y que estás inmerso justamente en ese puesto de reacción, de ese carácter imprevisible, ¿ok? Sí. Independientemente de que la reacción sea tuya o de la otra persona, cuando tú percibes acciones que son completamente manejadas
del ego de las otras personas hacia ti, entonces realmente necesitas defenderte de un ataque inexistente. El día de ayer tuve yo una terapia de sanación con una de mis consultantes y le explicaba eso, ¿no? Me decía, oye, fíjate que estoy, vengo contigo a revisar este tema porque estoy tan preocupada con la relación con mi mami. Es que mi mami es feíta, ¿no? Y me empezó a contar todo el problema que traía con su mamá. Y cuando le empecé a explicar cómo funciona, cómo funcionamos realmente entre la conexión que tenemos hacia la fuente y que cuando decidimos desconectarnos y entonces atender el sueño mental de esta realidad egoica, entonces le dije, fíjate cómo estás tú en posición de atacar, fíjate cómo estás queriendo controlar, queriendo ganar, estás en una situación de competencia con tu mamá que te cega completamente de lo que realmente tiene valor en esto que estás pasando. Cuando nosotros ya somos conscientes de cuáles son las acciones, las reacciones y los comportamientos de la conducta humanoide ligada o guiada a través del ego, entonces podemos identificar perfecto que si hay un ataque, una represalia, que si hay ansiedad, que si hay miedo, que si hay una mala contestación, que si hay una reacción de contracción, llámese dolor, melancolía, llanto, depresión, etc., es el ego. Ya lo podemos detectar cuando me siento ofendida, cuando me siento enojada, cuando me siento alterada, cuando me siento preocupada. Es que estoy inmersa en la realidad virtual. Entonces hago un alto y regreso a mi fuente. Y es cuando le pido al Espíritu Santo que me ayude en ese momento a regresarme a la verdad. Espíritu Santo que reinas en mí, santifica este momento conmigo y santifica este momento con mi hermano, porque en este preciso momento no estoy percibiendo la verdad. Y yo le decía a mi consultante, quizá aún no tengas claro cómo tú estás aportando la energía a esa situación con tu mamá, pero detente, porque hoy ya tienes herramientas, hoy ya tienes la verdad en tus manos para poder detectar que el comportamiento que ella tiene o que la reacción que tú estás teniendo a ciertas actitudes que ella tiene hacia contigo son guiadas por el ego y te encuentras desenchufada de esa fuente tan importante que es tu verdad, ¿no? Que es tu fuente. Entonces, ¿realmente podrías estar enojada con tu mamá? ¿Realmente te preocupa lo que está pasando sabiendo que no es real lo que está pasando? ¿Que estás fuera de la realidad? ¿Ok? Entonces, si no entiendes en ese momento qué está pasando o por qué estoy pasando esta situación, por qué se me está dando esta contracción en este momento de mi vida, no te preocupes. Entrégaselo al Espíritu Santo. Detente, no reacciones y entrégale al Espíritu Santo. Ahora esa pregunta, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a santificar este momento, y una vez que este momento con mi hermano, con mi hermana, conmigo misma esté santificado, ahora te pido ayuda, Espíritu Santo, para entender cómo es que yo estoy contribuyendo a que esta situación se esté dando de la forma en que se da. Dame la sabiduría, disuelve aquel miedo escondido que no me permite ver en este momento, porque quiero ver más allá
de lo que estoy viendo. Me permito ver. ¿Te acuerdas de ese capítulo en donde decíamos que nos dábamos permiso de ver la verdad? Y entonces, con ese momento de tranquilidad vas a evitar cualquier problema y vas a evitar juzgar y vas a evitar la ilusión de la división con tu hermano, con tu hermana, con la situación y contigo mismo. El ego vive literalmente del tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino por lo contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo del que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. Entonces te pregunto, ¿cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible si no las fantasías? ¿Y quién recurre a las fantasías a menos que haya perdido toda la esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en las fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate pues de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en las fantasías. Cuando buscas la realidad en ellas, no las puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos puedes encontrar una infinidad, mas no busques significados en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean que ellos, y así por algún tiempo, no son verdad para ellos. Y es completamente cierto. O sea, fíjate lo que nos está diciendo aquí el Maestro Jesús. O sea, los niños son los únicos que pueden creer en la realidad. Y de repente voltean y te dicen, no mamá, ya el cuento del coco ya no te lo creo, ¿no? Porque el coco no existe. O no mamá, ya la cucuna, ¿quién es la cucuna? No me va a venir a comer. ¿Me explico? Entonces, el tiempo del ego es completamente temporal. ¿Por qué? Porque el miedo es completamente temporal. Una vez que nosotros estemos decididos a destruir y a descrear ese miedo. Y continúa diciendo el Maestro Jesús, mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí. Abre los ojos. Te pertenece a ti y a mí y a Dios y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana porque es conciencia de la verdad. Y yo te dejo hasta aquí, no sin antes recordarte que el perdón en tu vida es lo más importante. Dale la bienvenida y abre tus brazos, abre tus manos, ábrete al cambio, ábrele la puerta al segundo advenimiento, que es simplemente tu retorno a la cordura. Nos vemos mañana. Recuerda que somos el poder del amor. Adiós.